economista, magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo. Yo creo que estas dos virtudes, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo, se ponen ahorita a valer más que nunca. Además, Leonardo, al darte la bienvenida, debo decirte que te felicito por la conferencia que diste en BenCham, porque es lo más completo, junto a la que escuché de las academias nacionales, los más completos discursos, conferencias, tratado, conversación sobre la crisis actual del coronavirus y sus efectos en distintas áreas, entre ellas la económica. Así que de verdad te felicito. Y debo decir para arrancar que el director del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio, que es el hemisferio occidental, que es Alejandro Werner, aseguró que reconstruir la economía en Venezuela será una tarea monumental, pues afirma que el país ha tenido una década de retroceso. Y él es muy condescendiente, porque yo creo que más son 20 años. El caso de Venezuela no es una década de pérdida, es una década de retroceso gigantesco. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un desastre macroeconómico y social que nunca se había visto en la región. Eso lo dijo en una entrevista que le dio a La Voz de América. Ahora, los expertos en finanzas aseguran que para el 2020, para este año, el monto por concepto de remesa disminuye casi a la mitad, 45% por efecto de esto, y a pesar de los esfuerzos que harán todos los venezolanos que están afuera y tienen familia aquí. Y otro, producto del COVID y la contracción económica mundial, se estima que caerá en 3%, la nuestra norteamericana 5%, toda América Latina 5,5% en promedio. Por ende, las remesas se van a reducir dramáticamente, afectando a Venezuela y a todos los países latinoamericanos que reciben remesas. Pero hay receptores en la diáspora venezolana de Brasil, Perú, Colombia, Chile, Estados Unidos, Europa, España. Bueno, hay demasiados temas. Yo quisiera conversar contigo básicamente lo que nos cambia, porque en la conferencia magistral que diste en BenCham hablaste inclusive del cambio de los movimientos viajeros, de los aviones, del turismo, de cómo se, así que por donde tú quieras arrancar, empezamos, porque creo que hay que poner los pies en la tierra ante esta situación que va para largo y pareciera que va a ser mucho más. Bueno, mira, yo creo que lo primero que tenemos que comentar, creo que arrancamos por Venezuela en todo caso y luego hacemos un periplo global. Yo creo que lo primero que podemos comentar es que hemos visto cómo aumenta vertiginosamente el número de casos de contagios por COVID-19 en Venezuela, lo que implica que pareciera que el confinamiento se inició mucho antes de lo que debía hacerse, y digo mucho antes porque confinar la economía, aplicar aislamiento y cuarentena social, implican eso necesariamente cerrar la economía y por lo tanto profundizar los niveles de contracción económica. El gran dilema y el debate en todas partes del mundo y en América Latina es aplanar la economía o aplanar la curva de contagio o salvar la economía, porque en la medida que tú como gobierno quieras aplanar más la curva de contagio para que no colapse el sistema de salud, en esa medida tendrás que contraer más la economía y en esa medida tendrás que tener tú como gobierno mayor capacidad fiscal, mayor holgura y espacio fiscal para poder atenuar los impactos de la contracción económica, los impactos de la profundización de la crisis económica. Y entonces en el caso venezolano vemos como tenemos ya casi 3 meses de confinamiento y sin embargo la curva de contagio se continúa aumentando, es decir que más allá de aplanar la curva de contagio, se apuntala la curva de contagio. En consecuencia, esto significa que sin duda se va a extender mucho más el confinamiento en Venezuela y se va a profundizar mucho más el nivel de contracción económica, porque hay una relación directamente proporcional entre el aplanamiento de la curva y la contracción del nivel de actividad. Y tú lo acabas de comentar. Venezuela acumula al cierre de diciembre de 2019 24 trimestres consecutivos de contracción en su nivel de actividad. Solamente en el año 2019 se contrajo 35%, acumula 70 puntos de caída en el año entre el año 2013 y diciembre de 2020, y para que te quede claro, hoy el Producto Interno Bruto de Venezuela, la producción interna territorial de bienes y servicios de la economía, se calcula más o menos en 70.000 millones de dólares, y era 350.000 aproximadamente 5 años atrás. Hoy el Producto Interno Bruto, para que tengas idea, de República Dominicana,
son 89.000 millones de dólares. República Dominicana como economía es más grande que Venezuela ahorita. Guatemala tiene un PIB de 86.000 millones de dólares, es más grande que Venezuela en este momento. Ecuador tiene un PIB de 107.000 millones, más grande que Venezuela. ¿Cuánto es Ecuador? 107.000 millones de dólares el PIB de Ecuador. Y no estoy mencionando las economías más grandes. Chile, Colombia, México. Con Colombia solamente son 320.000 millones aproximadamente. Es decir, Venezuela se ha empequeñecido. La economía venezolana hoy es una economía raquítica y esto es producto de un proceso de contracción muy económica muy importante que se inicia en el año 2013 y que nada tiene que ver con las sanciones económicas que se iniciaron en diciembre de 2017. En consecuencia, lo que te quiero contar es que la contracción económica para el 2020, más allá de COVID-19, se estima que va a estar entre 20 y 25 puntos. Esto significa una contracción acumulada del PIB venezolano contra diciembre de 2013 que va a estar por encima del 80%. O sea, es algo sin precedentes históricos y Venezuela se convierte entre la economía más pequeña de toda América Latina, repito, por debajo del tamaño de Panamá, que son 126.000 millones de dólares, por debajo de República Dominicana, por debajo de Guatemala, que es la economía más importante de Centroamérica, y por supuesto varias veces por debajo de México, Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, que son las economías más grandes y prósperas de América Latina. En consecuencia, la situación es sumamente grave porque tú hablabas también de la remesa y ciertamente para este año 2020 estamos estimando, Nelson, que las remesas podrían llegar cercana a los 4.000 millones de dólares, beneficiando casi el 40% de la población. Y lamentablemente, es muy triste decirlo, que la cifra que tú acabas de comentar es correcta, se reducen las remesas para este año casi en un 50%, porque el desempleo en los Estados Unidos es más o menos un 25%, se estima que va a llegar más o menos a 37, 38 millones de desempleados, el volumen de desocupación en Estados Unidos, y 42% de ese volumen no va a encontrar trabajo el próximo año, porque las empresas desaparecieron o porque los cargos que desempeñaban los trabajadores también fueron anulados o desaparecieron como consecuencia del teletrabajo y las nuevas prácticas a través del uso de medios digitales. En otras palabras, lo que te quiero decir es que el grueso de desempleados que hoy piden ayuda económica al Ministerio del Trabajo en Estados Unidos, más o menos está en afroamericanos, se concentran en afroamericanos y en latinoamericanos. Y Venezuela tiene una colonia importante, tanto en el estado sur de la Florida como en el estado de Texas. En consecuencia, bueno, se afectan los guatemaltecos, se afectan los colombianos, se afectan los salvadoreños que están en Los Ángeles, los dominicanos que están en New Jersey y Nueva York, y los venezolanos que están en el sur de la Florida y que están en el estado de Texas, exactamente en la ciudad de Houston. Entonces, bueno, vamos a ver una caída importante en la remesa, que hoy es fuente de promoción del consumo privado, y hablo de un impacto de 35-40% de la población venezolana. Eso más o menos 35% de la población recibe de remesa o tiene acceso a la remesa. Sí, aproximadamente un 35-40% de la población hoy en Venezuela se beneficia de la remesa, y eso es un componente clave de los disparadores del consumo privado en el país. Cuando hablamos de qué elementos afectan positivamente al consumo, hay dos muy importantes. Uno, el proceso de dolarización transaccional que hay en la economía venezolana, donde se llenó la economía venezolana de dólares en efectivo. Una parte proviene sin duda de actividades lícitas, de actividades legales, como la exportación de bienes y servicios, etcétera, pero otra parte viene de actividades que pertenecen a la economía subterránea, a la economía de sombra, oscura, delictiva, a las prácticas de criminalidad, narcotráfico, contrabando de extracción, etcétera, y eso también nutre de dólares a la economía venezolana. El otro disparador del gasto del consumo en Venezuela, sin duda, son las remesas, que para este año se esperaban llegaran cercanas a los 4.000 millones de dólares, y eso tristemente no va a ocurrir
como consecuencia de que las principales economías del mundo, que incluye España, Colombia, Perú, Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, los niveles de contracción suponen altos niveles de desempleo. Para que tengan idea, la Organización Internacional del Trabajo y CEPAL están estimando que el impacto en el empleo mundial de COVID-19 va a estar cercano al 43% de la población económicamente activa en el mundo. Y esto puede llevar a los niveles de pobreza, como así lo ha anunciado la ONU, a indicadores de carácter bíblico. Estamos hablando de una contracción, una pérdida, pero un aumento de la pobreza crítica y extrema en niveles de casi 500 millones de nuevos pobres en el planeta. 500 millones, esta cifra, 500 millones de nuevos pobres. Estamos hablando de catástrofe. Recuerda que la ONU no es un organismo muy religioso, ¿no? en su retórica. Y ellos están hablando de unas consecuencias de carácter bíblica, donde una contracción del 5%. Y mucho menos misericordiosos. Mucho menos, y entonces, sin embargo, escuchar a uno hablar de catástrofes, de consecuencias bíblicas, es algo realmente impresionante hoy día, y ellos hablan de que una contracción del 5% en el ingreso en personal disponible a nivel global va a significar 135 millones de nuevos pobres. Si es 10% puede llegar casi a 300 millones, y si la caída, que es la más probable, llegue a 20% del ingreso en caída, podemos hablar de 500 millones de nuevos pobres, con 249 millones expuestos al riesgo de inanición, al riesgo de hambruna en el año 2020. Bueno, te puedes imaginar que a eso se une indudablemente las posibilidades reales de enviar remesas a nuestros países. América Latina se va a ver muy afectada porque toda Centroamérica más o menos contabiliza ingresos al año promedio de 5.000 millones. En el caso dominicano son 7.000 millones las remesas. En el caso de México son 25.000 millones al año que recibe, y Venezuela, que apenas está comenzando a enviar gente afuera y que tiene 5 millones pero que no están empleados todos ni tienen estabilidad laboral, hasta el momento son 4.000 millones. Pero la población venezolana, una vez que esté estabilizada económicamente en el exterior y se mantiene la diáspora, hay un potencial por encima de los 10.000 millones en los próximos 5 años. En este momento hablamos del 45% o 50% de caída, con un impacto muy grave en el consumo privado en Venezuela, porque repito, es un disparador importante, sí, dada la caída en el ingreso petrolero que tenemos en el país. Ahora, decías antes 5.000 millones de República Dominicana, ¿verdad? Eso es lo que decías. No, 7.000 millones de República Dominicana, y en promedio, cada país de Centroamérica, un promedio que está alrededor de 5.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Sí, El Salvador, por ejemplo, El Salvador es gravísimo. El Salvador es un país que se contrae 6 puntos este año, porque hay casi 1,5 millones de salvadoreños que viven en la ciudad de Los Ángeles y que envían casi 5.000 millones de dólares en remesas. Honduras son 10.000 millones, pero el promedio de la región más o menos son 5 o 6.000 millones, y te podrás imaginar el impacto que va a generar esto en Centroamérica. Pero el caso venezolano realmente es muy dramático por el empequeñecimiento de la economía venezolana y la falta de capacidad económica, holgura fiscal del gobierno para atenuar los impactos de la contracción económica. Y lo grave es que ya toda América Latina, Nelson, y esto tenemos que hablarlo y decirlo, comenzó ya un proceso de reapertura. Se está abandonando la fase de confinamiento, aislamiento y cuarentena social para iniciar se comienza a reabrir las economías latinoamericanas, y va a ser la única Venezuela la que no se va a abrir, porque iniciamos el confinamiento mucho antes de tiempo, y ahora, sí, cuando tenemos ya casi 3 meses de confinamiento, de cuarentena, la curva de contagio más bien está aumentando de manera geométrica. Algo increíble. Porque es que algo, bueno, es decir, se está desnudando con esto al gobierno, que nos ha mantenido unas cifras tímidas, exitosas, ya inclusive en el Worldometer de coronavirus de la Universidad de Johns Hopkins y todo, no aparecen los casos diarios, no dan en cuánto están los casos, más nada, pero no añaden nada, porque se demuestra que las pruebas que se han hecho, los equipos para probar, los kits de pruebas, no son los mejores, y además que producían 60, 70 pruebas, después llegaron a 400, dicen ellos, pero claro, si tú llegas a
4.000 te sale 10 veces más, y lo haces apenas 100 te salen 4 o 5. Entonces, todo esto se está desnudando y lo que nos indica que vamos a tener momentos peores que lo que hemos tenido hasta ahorita. Dios quiera que no crezca esta pandemia como se puede visualizar. Sin embargo, Nelson, te comento algo, ¿no? Con el respeto y con el dolor que significa el fallecimiento, ¿verdad?, de vidas humanas en Venezuela y en el mundo. Lo más grave de esto es que estamos acabando con la economía mundial, con la economía latinoamericana y en particular la más débil y frágil, que es la economía venezolana. Y entonces ahí es donde viene el gran dilema, si realmente tiene sentido arruinar la economía, ¿verdad?, acabar con la economía para un impacto que como el que ha tenido el coronavirus a nivel global. Estamos hablando de 249 millones de personas que pueden morir por inanición, y en este momento se calculan 300.000 muertos a nivel mundial. Entonces tú te pones a analizar, yo sé que hay un tema ético, moral, religioso sobre dejar morir personas, pero la realidad es que estamos hablando de casi 300.000 muertos en el mundo, comparado con un potencial de 249 millones de personas que pueden morir por hambre, por inanición, como consecuencia de este confinamiento global que ha significado un elevado shock de oferta y de demanda. Lo grave de Venezuela, y esta parte sí es muy crítica, y estamos todos de acuerdo, es que en la medida que un gobierno quiera aplanar más la curva de contagio para que el sistema de salud pública no te colapse, en esa medida tendrá que cerrar más la economía, en esa medida tendrá que entender que más se profundiza la crisis económica, y por lo tanto, viene la parte importante, tendrá que disponer de mayor capacidad económica, holgura fiscal, espacio fiscal, para con políticas de compensación social poder atenuar los impactos de la crisis. Y tú has visto entonces Estados Unidos y Europa cómo han implementado programas de estímulos fiscales y monetarios para aliviar la presión, para aliviar el impacto y el dolor social de la crisis. En América Latina ha ocurrido algo similar, pero con menor capacidad, porque América Latina tiene el problema de que los indicadores de deuda pública se han exponenciado. Son muy grandes, en 10 años, los flujos de capitales se han ido de América Latina, las economías emergentes buscan los capitales hacia lugares más seguros, donde tengamos activos financieros en mercados mucho más avanzados y seguros. Y viene la parte más interesante. ¿Dónde está Venezuela en la cola? Venezuela está al final de esa cola, porque tenemos cerrado el financiamiento internacional, no tenemos acceso a los mercados de capitales, no tenemos acceso a préstamos internacionales, y el petróleo está en zona cero, con ingresos petroleros en el piso. Así es. Bueno, Leonardo, te agradezco muchísimo. Provoca seguir hablando contigo de toda esta situación, pero el tiempo nos come. Así que muy agradecido al doctor Leonardo Buniac, amigo. Encantado, Nelson. Y de verdad que de nuevo te felicito por tu intervención en Menanchama. Así que continuamos con La Cola Feliz.